Buenos días, familia. Acompáñenme en la lectura del día de hoy que se encuentra en Proverbios 17. Estaremos leyendo de los versículos 16 al 28. Amén. Dice la palabra: ¿De qué sirve el precio en la mano del necio para comprar sabiduría cuando no tiene entendimiento? En todo tiempo ama al amigo, y el hermano nace para tiempo de angustia. El hombre falto de entendimiento se compromete y sale fiador a favor de su prójimo. El que ama la transgresión, ama el pleito. El que alza su puerta, busca la destrucción. El de corazón perverso nunca encuentra el bien, y el de lengua pervertida cae en el mal. El que agendra un necio, para su tristeza lo engendra, y el padre del necio no tiene alegría. El corazón alegre es buena medicina, pero el espíritu quebrantado seca los huesos. El impío recibe soborno bajo el manto para pervertir las sendas del derecho. En presencia del que tiene entendimiento está la sabiduría, pero los ojos del necio están en los extremos de la tierra. El hijo del necio es pesadumbre de su padre, y amargura para lo que hizo la luz, le dio la luz. Ciertamente no es bueno multar al justo, ni golpear a los nobles por su rectitud. El que retiene sus palabras tiene conocimiento, y el del espíritu sereno es hombre entendido. Aún el necio, cuando calla, es tenido por sabio, cuando cierra los labios, por prudente. Amén. La completa dependencia de tu gracia y de la obra de tu Espíritu para poder recibir tu palabra con entendimiento. Te damos gracias porque es un gozo, es un privilegio, Señor, el que tú nos traigas tu palabra que es viva, eficaz, poderosa para cambiarnos, para alumbrar nuestros caminos, para confrontar nuestro pecado, para sanar nuestro corazón, para transformarnos conforme a la imagen de Cristo. Y nosotros te pedimos, Señor, que en este momento prepares nuestra mente, prepares nuestro corazón, que quites toda distracción, todo orgullo, toda resistencia, que nos conceda un espíritu enseñable, un espíritu obediente. Permítenos no solamente escuchar con los oídos, sino recibir con fe, recibir con arrepentimiento, con disposición para cambiar. Te suplicamos, Señor, que tú ilumines nuestro entendimiento, que abre nuestros ojos espirituales. Haznos sensibles a la voz de tu Espíritu, para que podamos ver nuestras áreas débiles, para que podamos confesar nuestros pecados, para que podamos abrazar tu verdad con gozo. Y te suplicamos, Señor, que tu palabra produzca fruto en nuestros corazones. Y lo hacemos en el nombre de Cristo. Amén. Amén. Sentarse. Déjeme introducir la exposición de la palabra esta mañana. Yo creo que todos nosotros estaremos de acuerdo en afirmar que vivimos en una generación de muchos privilegios. Una generación que tiene acceso a la palabra de Dios, que tiene acceso a recursos espirituales como nunca en la historia antes se había visto. Hoy podemos leer la Biblia en cualquier lugar. Hoy podemos escuchar sermones en cualquier momento. Hoy podemos acceder a estudios bíblicos, libros cristianos, enseñanzas fieles de la palabra con solo hacer un clic o en el celular o en la computadora, donde usted quiera. Nunca en la vida había sido tan fácil acceder a la palabra y la verdad de Dios. El problema es que eso tiene un contraste. Es impresionante, sin embargo, que a pesar de todos esos privilegios, al mismo tiempo, nunca había sido tan evidente la distancia abismal que existe entre lo que sabemos y cómo vivimos. Nunca antes había visto un contraste tan grande. Sabemos muchos versículos, conocemos mucha doctrina,
Entendemos muchos principios bíblicos. El problema es que muchas veces seguimos luchando con las mismas actitudes. Seguimos evidenciando las mismas reacciones. Las mismas decisiones que no reflejan por ningún lado sabiduría de Cristo. Conocemos la verdad, pero parece como que esa verdad no gobierna el corazón. No afecta el carácter. Conocemos a Cristo con la mente, pero no siempre respondemos con el corazón. Por eso es que Salomón aquí nos confronta con una pregunta que es profunda. Aquí el verso 16 dice, ¿de qué sirve el dinero, el precio en la mano del necio para comprar sabiduría cuando no tiene entendimiento? Es como si Jesús, inspirado, dijera hoy, ¿de qué sirve escuchar tantos sermones si no estamos dispuestos a obedecer? ¿De qué sirve tener Biblia si no estamos dispuestos a rendirle nuestra vida a nuestro Señor? Este pasaje, hermano, no fue escrito para incrédulos. En el contexto está dirigido al pueblo de Dios, a hombres y mujeres que aman al Señor, a gente que quiere agradarle, pero que están en un proceso de crecimiento y transformación. Proverbios 17 nos recuerda que la verdadera sabiduría no se mide por cuánto sabemos, sino por cuánto vivimos. Cómo vivimos en nuestros hogares, cómo luce nuestro matrimonio, cómo nos comportamos en nuestro trabajo, especialmente ética cristiana en el trabajo, cómo nos relacionamos unos a otros, cómo manejamos nuestro hablar, nuestras palabras, cómo nos guiamos para las decisiones que tenemos que tomar. La sabiduría bíblica no es solo información, sobre todo es transformación. No estamos hablando de conocimiento, estamos hablando de obediencia. No estamos hablando de mucha doctrina, estamos hablando de carácter de una persona. Hoy, entonces, el Señor nos invita a que examinemos con humildad todas estas verdades, permitir que su palabra, hermanos, confronte nuestro corazón, que podamos rendir aquellas áreas de nuestra vida que realmente todavía no están bajo el señorío de Cristo. Y la buena noticia, como oraba el pastor Michael, es que esto se trata del Evangelio. Dios no solamente nos llama a vivir con sabiduría, sino que por su gracia, Él nos da a ese Cristo que provee la gracia y el poder para hacerlo. Por eso cuando nos acerquemos a esta palabra esta mañana, no solamente buscamos aprender más, lo que anhelamos es ser más transformados para la gloria de Dios. Estamos, como ustedes saben, ya no sé cuánto tiempo llevamos una serie de estudios en Proverbios llamada La sabiduría del Señor para mi día a día. El pastor Michael el domingo pasado inició Proverbios 17 hasta el verso 15. Nosotros hoy nos vamos a enfocar en la segunda parte de este proverbio, verso 16 al 28. El título que hemos puesto para esta exposición es Sabiduría que tiene 3 implicaciones prácticas. Sabiduría que sana, primero. Sabiduría que protege. Sabiduría que transforma. Y hay 3 verdades que yo quisiera enfatizar hoy. Primero, ¿cómo un corazón puede cerrarse a Dios y resistir la verdad de Dios? Nosotros llamamos un corazón que rechaza la sabiduría. Esa es la primera parte. En segundo lugar, ¿cómo una vida que no está gobernada por esa sabiduría termina produciendo y generando tanto dolor en aquellos que están alrededor, familiares, hermanos en la fe, lo que sea? Y el título es Las heridas que deja una vida sin sabiduría. Y en tercer lugar, ¿cómo la verdadera madurez cristiana se va a manifestar, sobre todo por dominio propio? Una vida gobernada por el Espíritu. Y llamamos a ese punto el poder espiritual del dominio propio. Así, aquí está el plan de vuelo en esta mañana.
versos 16 al 20. Un corazón que rechaza la sabiduría. ¿Cómo luce un corazón así? En segundo lugar, verso 21 al 25, las heridas que deja una vida sin sabiduría. Y finalmente, verso 26 al 28, el poder espiritual del dominio propio. ¿Estamos listos? ¿Tienen los cinturones abrochados? Ok. Un corazón que rechaza la sabiduría. Déjame decir, Salomón, inspirado, lo que va a intentar es, como un seguimiento a lo que vimos del domingo pasado, cómo luce una vida que no es gobernada por la sabiduría. Yo creo que eso es extremadamente importante porque es como un espejo para vernos y ver cómo yo puedo crecer, cómo yo puedo cambiar. Salomón inicia esta sección con una pregunta, otra vez, que es penetrante, una pregunta que obliga a una reflexión. El verso 16 dice, ¿de qué sirve el precio, el dinero en la mano del necio para comprar sabiduría cuando no tiene entendimiento? Y pregunta, lo que el autor inspirado nos revela es que el verdadero problema del necio no es que no tenga oportunidades para aprender, sino que no tiene disposición para obedecer. Ese es el gran problema. No es que le falta acceso a la verdad. Lo que pasa es que no tiene un corazón rendido a su Dios. Ese es el problema aquí. En el lenguaje bíblico, el necio no es una persona con poca inteligencia. Lejos de eso. Cuando se habla de necio, no necesariamente significa una persona que no tenga educación. No estamos hablando de eso. Es alguien que probablemente conoce lo correcto, ha escuchado el consejo, ha sido instruido en la palabra, pero él decide por su necedad resistir esa verdad. Se acomoda a su pecado, ignora la verdad y sobre todo cuando la verdad los desafía con sus deseos. Eso es necedad. La necedad en la Biblia es principalmente un problema espiritual, no intelectual. El problema no está en intelectualidad. No es falta de capacidad, es falta de humildad. Son dos cosas diferentes. Por eso el texto dice, no tiene entendimiento. Eso no significa que él no piensa. Lo que significa es que él no permite que la verdad gobierne su voluntad, gobierne su conciencia, gobierne sus decisiones. Su mente recibe la información, pero su corazón la rechaza. No se rinde, no se somete. En la mentalidad bíblica, cuando usted oye la palabra, sobre todo en proverbio, entendimiento, eso incluye la mente, la conciencia, la voluntad. Es tu ser interior, un ser que no quiere someterse a Dios. Uno de los mejores teólogos de consejería que llamamos teología práctica, David Powlison, hace un par de años murió. Una de las mentes más brillantes en esto. Él decía lo siguiente: las personas no cambian principalmente por recibir más información. Las personas cambian por tener un corazón que ha sido confrontado por la verdad y responde en humildad para ser transformado por Dios. Termina la cita. Hermanos, y aquí encontramos, empezando, una de las grandes tragedias espirituales de nuestros tiempos. Creyentes bien informados, pero poco transformados. Personas que saben mucho, pero obedecen muy poco. Cristianos que escuchan muchos sermones, pero siguen viviendo en sus deseos y sus impulsos carnales. De nuevo, el problema no es falta de enseñanza, es falta de humildad. Y eso, hermanos, se aplica a todos nosotros. Muchos de nosotros sabemos mentalmente que debemos perdonar, pero preferimos guardar resentimiento.
Muchos de nosotros sabemos que debemos hablar con mansedumbre, pero soltamos la dureza del corazón y ofendemos a mucha gente. Muchos de nosotros sabemos que es bueno buscar consejo, pero preferimos confiar en nuestro propio criterio. Lo que a mí me parece. Sabemos que es un llamado en la vida cristiana, que hay que cambiar, pero preferimos justificar nuestra conducta. ¿Sabe cómo se llama eso? Necedad espiritual. Eso es necedad. Ustedes ven, Violeta me está ayudando a... Yo no predico si ella no está ahí. Señores, estamos un corazón que rechaza la sabiduría. ¿Cómo luce? Bueno, Salomón ahora, todavía en el primer punto, él dice, ¿tú ves ese rechazo, esa dureza para rechazar? Eso tiene implicaciones, ¿no? Eso afecta las relaciones. Por ejemplo, verso 17. Dice, en todo tiempo ama al amigo, y el hermano nace para tiempo de angustia. Eso es impresionante, cómo Salomón inspirado empieza a conectar las fichas. Este versículo describe el carácter del sabio, pero lo hace por contrastes. La verdadera sabiduría produce fidelidad. La verdadera sabiduría produce constancia, produce compromiso, aún en las relaciones. Una persona guiada por la sabiduría, es decir, el sabio, es permanente en sus relaciones, aun cuando otros se van. Una persona guiada por sabiduría, él ama aunque otros se cansan en el camino. Una persona guiada por sabiduría sirve gozosamente aunque no lo reconozcan. En cambio, el necio, él vive de relaciones superficiales. Todo lo que le mueve es su egoísmo, su interés. Él no tolera el sacrificio para nada, porque su corazón está centrado en sí mismo. Cuando no le conviene, él se va. Ahí no hay convicción por ningún lado. Un corazón cerrado a Dios usualmente termina siendo un corazón inestable en la vida. Tim Keller, otra de las grandes plumas que perdimos recientemente, él decía esto. El evangelio produce personas capaces de amar fielmente, aun cuando no reciben nada a cambio. Dios lo sostiene. ¿Saben qué? A los jóvenes que están aquí, sobre todo, a todos nos aplica, pero sobre todo a los jóvenes. Cuando tú intentes elegir un buen amigo, un amigo cercano, trata de que sea una persona temerosa. Nosotros no estamos diciendo que estamos cerrados a amar. Hay gente en la escuela, vecinos, y amamos a todo el mundo. Pero cuando tú decides elegir tus verdaderos amigos, trata de que sea una persona que teme a Dios, porque esa es la única garantía que estará ahí. Fielmente. Cuando el corazón no es gobernado por la sabiduría, las relaciones se vuelven superficiales, frágiles, todo por interés, fácilmente quebrantadas, porque la persona se centra en el yo y no en el evangelio, no en la gracia. Un corazón que rechaza la sabiduría, pero hay algo más. Salomón dice, no solamente es inestable la impulsividad de una persona que no es guiada por la sabiduría. Dice el verso 18, el hombre falto de entendimiento se compromete y sale fiador a favor de su prójimo. Esto es muy interesante porque se describe a una persona que promete sin pensar, decide sin orar y se compromete sin evaluar consecuencias. Vive gobernado por emociones, por presiones sociales, por deseos momentáneos. No consulta a Dios, no busca consejo, no considera el futuro. Él actúa y luego piensa. Usted sabe que hasta en la constitución de cómo Dios nos formó, nos dio una boca y 2 oídos.
¿Sabe qué es lo que significa eso? Que usted debería ser capaz de oír más antes de hablar tanto. Y el cerebro tiene que procesar. Nosotros debemos ser capaces de pensar antes de. Pero el punto de todo esto es implicaciones de que las emociones están dominando. Una de las tragedias en esta presente generación es lo que los estudiosos de esto se ha convertido en un tema de estudio, lo que se llama gratificación inmediata. Eso está matando a la gente, especialmente los jóvenes. Yo quiero ser deportista, futbolista. Entonces ellos ven a Messi. Y ellos lo ven en un juego y dicen, ellos ignoran las horas. Eso ha costado llegar ahí. Hay una ilustración una vez de un muchacho que quería aprender a tocar guitarra. Entonces, un buen profesor. Pero yo no sé si usted sabe tocar guitarra. Pero al inicio eso es medio complicadito, porque si usted no pisa bien las cuerdas, cuando no es que usted le da la cuerda que no es que la está pisando mal. Y eso suena, y no hay ánimo. Y entonces un dolor aquí, y todo el mundo se empieza a burlar. Si usted tiene más de un hermano, a mí, porque yo una vez intenté tocar. Pero la ilustración es que el profesor, es una ilustración, dice, yo quiero enseñarte algo. Es como de esta cosa, un Aladino, una cosa de esa. Toma al jovencito y se lo lleva a Londres, al Teatro Nacional de Londres, a ver un concierto. Y hay una persona allá dando un concierto que eso suena, esa guitarra. Y eso es una maestría. Y eso es lleno de... Y al final del concierto, este ángel, lo que sea, le dijo al joven, eso eres tú en 20 años. Eso que tú estás viendo ese concierto, ese eres tú en 20 años. Sigue ensayando. Entonces ahora todo el mundo quiere todo rápido. Yo quiero bajar de peso. Yo veo un anuncio en la televisión de un tipo que se bebe una cosa. Yo me lo bebo el lunes y yo me estoy pesando el martes. A ver, ¿quién te ha dicho a ti que eso funciona así? Y todo lo de nosotros es rápido. Eso de hacer fila, eso no funciona con Dios. Eso no funciona con Dios. Dios trabaja el carácter poco a poco. Mira, una historia en el pueblo de Israel que me fascina es Moisés. Moisés, ustedes saben, nació, se educó en la corte de Faraón. Hoy en día eso significa la Casa Blanca, en Washington. Ese tipo sabía varios idiomas probablemente. Sabía comer con cubierto y tenedores. Tenía choferes, hablaba varios idiomas, viajaba, tenía seguridad, escolta. No, el gran Moisés, 40 años, nítido, pensante. Dios lo llama y el tipo cree que sabe. Y Dios dijo, este no está listo. 40 años a cuidar vaca. ¿Usted se imagina esta universidad? A limpiar. Ahora Dios tiene Moisés 80 años. Dios lo llama y él dice, ay, yo no sé hablar. Me encanta tú. Dijo Dios, ahora sí tú estás listo. ¿Sabe? El Departamento de Recursos Humanos del cielo es medio raro. Porque si hubiera sido yo, cojo el de 40, nítido. No, Dios dijo, este está confiando demasiado en sí mismo. Hermano, eso somos nosotros. Nosotros necesitamos ser más humildes. Nosotros no somos tan leones como pensamos. Nosotros no somos tan inteligentes como creemos, ni tan aparentes. Eso no es verdad. Es una mentira del corazón. Y Salomón sigue añadiendo más a eso y dice, el que ama la transgresión, dice el verso 19, ama el pleito. El que alza su puerta busca la destrucción. Y este es un versículo muy interesante porque nos habla mucho de los efectos de esta falta de sabiduría en generar conflictos alrededor. El pasaje dice que una persona sin sabiduría, el necio, oigan esto, ama la transgresión. Eso es una expresión impactante, de verdad.
Eso significa que no es que cae ocasionalmente, sino que él desarrolla una relación con el pecado que ya hasta le resulta cómoda. Lo justifica el pecado, lo tolera, en algunos casos lo defiende. Yo no estoy hablando de una caída ocasional, sino una actitud ya, rebelde. Él no tropieza con el pecado, él disfruta el pecado. Eso es otro nivel. El pastor David Tripp decía de esto: cuando el corazón está centrado en sí mismo, inevitablemente producirá conflicto. La persona que se siente cómoda con el pecado también empieza a disfrutar, aunque sea indirectamente, la discusión, la división, la confrontación. No es un agente de paz. Siempre busca tener la razón. No busca edificar, busca imponerse. Por eso siempre hay conflicto alrededor de una persona así. Hay personas que parecen todo el tiempo envueltos en problemas. Eso es increíble. Por donde cruza hay un lío. Siempre hay un problema. No porque siempre tengan la razón, sino que no han aprendido a morir a sí mismos para poder glorificar a Cristo. Hermanos, muchos de los problemas, a veces asociados con la falta de paz, está relacionado con esto que hay en mi corazón. ¿Por qué somos tan conflictivos? Esa es una pregunta que a mí me encanta hacer. ¿Por qué hay gente que son pleiticos? Yo no sé, como en Dominicana le dicen así. Pelean por el frío, por el calor, por el gobierno, por lo que sea. Hermanos, yo no digo esto para condenar a nadie, ni señalar a nadie, sino con amor, porque necesitamos regresar a la presencia de Dios. Ahí es donde el corazón es sanado. Es en la presencia de Dios donde el corazón es renovado. Es en la presencia de Dios donde el corazón es fortalecido. Y muchas veces, ¿ustedes saben por qué reaccionamos con tanta dureza? No necesariamente es que hay intencionalidad en la maldad. Es porque estamos drenados espiritualmente. Porque hemos descuidado nuestra comunión con Dios. No discutimos tanto porque no amemos al Señor, sino porque poco a poco nuestra alma se ha ido enfriando. Nos alejamos de su palabra, nos alejamos de una vida de oración. Hermanos, y cuando nosotros descuidamos los medios de gracia, el alma se enfría, el corazón se endurece, la gracia deja de fluir con libertad. Porque nosotros no podemos dar lo que no tenemos. Yo no sé si hay que ir a una universidad para eso. Usted no puede dar lo que no tiene. Y a veces somos duros con los otros porque no tenemos nada de gracia en el corazón. Estamos secos espiritualmente. La buena noticia es que Dios no se aleja de nosotros. Somos nosotros los que sin darnos cuenta a veces nos alejamos de Él. Entonces, este es un llamado hoy. Dios nos invita con ternura a volver a su palabra, a retomar una vida de oración, a volver a disfrutar su presencia, a tener una comunión real con Él. Porque cerca de Dios, el orgullo va a ser quebrantado. Las heridas van a ser sanadas. El amor va a ser renovado. Y el corazón aprende a morir a sí mismo para vivir para Cristo. Y Salomón no termina ahí. En el verso 20 él dice, una de las advertencias más solemnes con relación a esto, a un corazón que rechaza la sabiduría. Dice el verso 20, el del corazón perverso nunca encuentra el bien. Y el de lengua pervertida cae en el mal. Y esto es interesante porque el énfasis, sobre todo en Proverbios, es, hay una conexión extremadamente íntima entre su corazón y su boca. Eso está ligado, profundamente conectado. Un corazón desordenado producirá palabras desordenadas.
Un corazón orgulloso va a producir palabras hirientes. Un corazón engañoso va a producir palabras de manipulación. Todo eso está conectado. Cuando dice ahí que la lengua pervertida describe a la persona, es que distorsiona la verdad, exagera, manipula, miente, usa sus palabras para proteger su imagen, para justificar su conducta. Porque lo que sale por la boca es una evidencia de lo que hay en el corazón. Imagina que usted va con una taza de café caliente, grande, como nosotros mexicanos que bebemos café. Y usted va, lo toma de allí, o en la entrada, y viene un hermano que está como para tropezar, le da un empujón, y el café vuela en la ropa, en el piso. La pregunta es, ¿por qué se derramó el café? Y la mayoría de la gente dice, porque me empujaron. No, el café se derramó porque la copa estaba llena de café. Si no hubiera tenido café, esa taza no pasa nada. Lo que sale es porque ya estaba dentro. De la misma manera, cuando somos presionados, cuando somos criticados, cuando somos heridos, lo que sale por nuestra boca en ese momento es lo que hay en el corazón. La presión no crea el problema, revela el problema. Eso está allá adentro. Miren, hermano, hay gente que es una maravilla. Ellos siempre te dicen, ay, qué lindo tú hablas. Ay, yo lo quiero mucho. Ay, pastor, me encanta esto. Ay, me encanta aquello. Qué maravilla. Pero hay otros que te dicen, yo no creo que eso es verdad lo que usted dijo. Usted como que está confundido. Ay, papita. Yo recuerdo siendo joven pastor en la República Dominicana. Un jovencito, sin experiencia, acabando de llegar. Había una señora allá en la iglesia que todo el mundo le tenía miedo, incluyendo yo. Entonces, mi problema no fue teología empezando el ministerio. Mi problema fue tener que confrontar a esta gente. Y yo recuerdo la primera vez que yo me reuní con esa señora. Yo sudo de por sí naturalmente, pero con esa presión yo estaba mojado. Yo ensayé lo que le iba a decir porque ella se excedió en un caso. Y el pastor que estaba ahí era yo. Y Dios me dijo, dale. Entonces aquí estaba yo dándole vuelta a este avión. Mira, hermana y hermana. Y yo no sabía. Y la hermana, ¿pero qué es lo que usted me quiere decir, pastor? Así. Y la cabeza le dije, que eso no está bien lo que tú hiciste. Así, ¿por qué? A mí no me fue bien en esa reunión, porque terminé yo pidiendo perdón y tal cosa. Pero hermanos, esa dureza revela algo adentro. Va a salir aquello de lo que está lleno el corazón. Si en el corazón hay enojo, va a salir el enojo. Si hay orgullo, va a salir orgullo. Si hay amargura, va a salir amargura. Si hay gracia, va a salir gracia. Si hay humildad, saldrá humildad. Estaba en un restaurante en la República Dominicana en estos días y había una persona en otra mesa, que era una persona, parece muy importante, estaban así, entrajeado, todo. Y vino un camarero nuevo que estaba en entrenamiento, el pobre camarero. Y cuando fue a la mesa, parece que tropezó. Todo ese traje. Y ese muchacho se puso, yo me imagino que yo estaba viendo el drama. Y ese señor se paró y dijo, mío, tranquilo. Eso sí, hay una servilleta, tranquilo, eso pasa. Y hasta lo elogió. Es más, le dio propina. Un traje, eso no es un traje como lo que usa Pastor Luis, Pastor Mike, que lo compramos en Target. Eso estamos hablando de... El mismo ejemplo ahora. Estaba en un avión, en un vuelo real. Y había una persona
que no era nada del otro mundo. Eso se notaba, como estaba vestido. Vino una de las azafatas que estaba, y efectivamente un asunto tropezó. Y ese individuo de paró, ¿cómo está? Y la muchacha, perdone, señor, búsqueme, yo quiero hablar con el capitán. Pero un drama. ¿Cuál era el problema entre aquel señor y este? El corazón. Entonces, la pregunta del $1,000,000, ¿quién eres tú? Tú armas un lío cuando te ofenden, un drama que tiene que salir en el New York Times. O tú eres una persona que dice, por favor, ¿quiénes somos nosotros? Nuestro punto no es una terapia para hablar mejor. Necesitamos un nuevo corazón. El problema nosotros es en el corazón. El Señor dijo, ¿cómo pueden hablar cosas buenas siendo malos? Dice Mateo 7:34. Porque de lo que abunda en el corazón, habla la boca. Entonces, hermano, esto es empezando el sermón. Me quedan 15 minutos, pero oigan esto. Salomón dice, la necedad no comienza en la conducta, sino en el corazón. No empieza en un gran pecado público, empieza con pequeñas resistencias internas, excusas, justificaciones, falta de arrepentimiento. Nuestro problema comienza cuando dejamos de ser enseñables, cuando rechazamos la corrección, cuando la conciencia se va endureciendo, cuando preferimos tener razón que agradar a Dios. Ahí empieza nuestro problema. Un corazón que rechaza la sabiduría. En segundo lugar, las heridas que deja una vida sin sabiduría. Salomón ahora quiere que veamos las consecuencias inevitables de una vida. Salomón quiere recordarnos que ninguna decisión imprudente, ninguna decisión o actitud desordenada, ninguna resistencia a la corrección queda encerrado en lo privado. Eso no es verdad. Tarde o temprano va a terminar afectando profundamente la persona a quienes amamos. Va a afectar las relaciones. La falta de sabiduría no es un problema aislado. Siempre deja heridas. Siempre. Déjenme dar alguna idea aquí. Verso 21. Salomón comienza con el caso de un hijo incrédulo, familiares incrédulos. Dice el verso 21, el padre del necio no tiene alegría. Y el que engendra insensato no se gozará. Y con esas palabras el texto nos muestra que la necedad produce un sufrimiento profundo en el corazón de los padres, de los esposos, de los líderes espirituales, de todos aquellos que han invertido amor en una persona, que han invertido tiempo, oración, y esa persona no cambia. Está endurecido con Dios. Eso trae tristeza. El verso 25, en esa misma categoría, el hijo necio es pesadumbre de su padre y amargura para que le dio a luz. Y el versículo reafirma que una vida sin sabiduría no solo hiere a quien la vive, sino que hiere profundamente a quienes han dado su vida por ella. Lo importante es que en el lenguaje no es una condenación, sino compasión. Dios reconoce el dolor de los padres con hijos incrédulos. Dios reconoce el dolor de los esposos con un cónyuge incrédulo. Dios reconoce el dolor de los líderes de la iglesia que sufren con casos así, de los hermanos que sufren a ver a alguien amado persistir. La necedad trae dolor. No solamente eso, Salomón también introduce otra verdad. Dice el verso 22, en esto de las consecuencias, el dolor que trae. Dice el verso 22, el corazón alegre es buena medicina, pero el espíritu quebrantado seca los huesos. Y este es un contraste interesante. En general, una vida ordenada delante de Dios produce estabilidad emocional, produce fortaleza interior. Una vida desordenada delante de Dios está marcado por un pecado no confesado, por resistencia a Dios. Eso va desgastando el alma. Eso roba el gozo. Eso debilita la esperanza. Eso seca las fuerzas internas.
La persona se vuelve débil internamente. Y yo no estoy hablando de nada físico. Estoy hablando emocional y espiritual. ¿Saben qué? Por eso yo digo en consejería, cuando nosotros como creyentes estamos cansados, amargados, desanimados, deprimimos, nosotros tenemos que examinar muchas cosas. Porque posiblemente hay una deficiencia en el corazón. Y es en relación con Dios, usualmente. Hay veces que amarramos conflictos no resueltos. Y el pecado así no solo rompe relaciones, rompe corazones. Nuestro corazón sufre. Y hay consecuencias aún mayores. Miren el verso 23. El impío acepta soborno en secreto para pervertir la senda de la justicia. Y ese versículo revela cómo un corazón sin sabiduría comienza a justificar pequeñas deshonestidades, compromisos éticos, atajos morales, y con el tiempo eso erosiona la integridad. Eso hace socavar la integridad. Eso endurece la conciencia. Eso debilita el temor de Dios. ¿Saben que uno de los grandes problemas de nosotros, hermanos, en la vida de fe es este? No es que tememos mucho a Dios, es que tememos poco. Y hay iglesias que no han hecho un buen trabajo con eso. Todo es amor y todo es amor. Sí, pero el Dios que amamos, fuego consumidor. Es un Dios santo, 3 veces santo. A mí me encanta cuando hablamos de los atributos de Dios, que es uno de los estudios más hermosos teológicamente que hay. Alguien dice que la suma de los atributos de Dios es su gloria. Para tú entender la gloria de Dios, tienes que estudiar los atributos. Pero de los atributos de Dios, ninguno se repite cuando se describe en la Biblia. En este sentido, Dios es todopoderoso, maravilloso. Eso lo expresa la Biblia muchísimas veces. Dios es todo sabio. Dios lo sabe todo, Dios lo conoce, Dios lo puede. Pero cuando llega a la santidad, sucede algo que ningún otro atributo tiene. Dice, Dios es santo, santo, santo. En ningún sitio de la Biblia dice, Dios es todopoderoso, 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 ¿no? Pero cuando es santidad, entonces, hermanos, nosotros entramos a la presencia de un Dios santo. Y muchas veces trivializamos eso. Nosotros tenemos que tener mucho cuidado cómo nos comportamos con Dios. Dios es santo. Entonces, la corrupción espiritual rara vez nace en un fin de semana con un pecado escandaloso. Eso no es verdad. Casi siempre es pequeñas concesiones en el tiempo. Pequeñas excusas aparentemente inofensivas. Decisiones que se hacen en secreto y van creciendo hasta volverse un hábito. Otra vez, el pastor Paul David dice, nadie despierta un día y decide destruir su vida espiritual. Eso no es verdad. La mayoría de las veces, las personas llegan ahí a través de pequeñas decisiones sin arrepentimiento, que se repiten una y otra vez. Lo que hoy parece pequeño, mañana te va a esclavizar. Te va a esclavizar. Otra vez, Salomón dice más. ¿Quiere ver el contraste de todo esto? Verso 24. En presencia del que tiene entendimiento está la sabiduría, pero los ojos del necio están en los extremos de la tierra. Me encanta porque lo que el autor inspirado muestra es que el sabio vive con enfoque. El sabio vive con propósito. El sabio vive con dirección espiritual. En cambio, el necio vive distraído, vive inestable, no tiene prioridades claras, persiguiendo siempre lo nuevo, lo fácil, lo emocionante. No hay profundidad en su compromiso. Una vida sin sabiduría es una vida que no tiene raíz. Va de una relación a otra sin pensar, de una idea a otra sin reflexionar, de un ministerio a otro, una emoción a otra. Nunca se establece, nunca madura, nunca produce fruto. Yo recuerdo una persona que me dijo,
pastor, yo me voy a tu iglesia. Ajá, ¿en serio? Sí, porque es que a mí no me gusta como ustedes. Pero ya tú has hecho eso 3 veces. Entonces, ¿tú crees que el problema es la iglesia? Digo, yo no estoy diciendo que necesariamente tiene que ser así, pero es un ejemplo. Gente que dice, pastor, yo voy a dejar a esta mujer. Un creyente con una cita real en un consejo. Pastor, yo me soñé. A mí desde que dicen que se soñó, yo me pongo nervioso. Que Dios me dijo, deja a esa mujer que está vieja. Búscate otra más joven. Vive para la gloria de Dios. ¿En serio? Pero esto, nosotros nos reímos, hermanos, pero deberíamos de llorar. Una vida sin sabiduría deja corazones heridos, relaciones fracturadas, testimonios debilitados, oportunidades perdidas, lágrimas ocultas. Es un engaño. La necedad promete libertad, pero lo que produce es esclavitud. La necedad promete placer, pero lo que realmente da es un vacío interno. La necedad promete independencia, pero en realidad termina esclavizado en la soledad. Hay gente que su problema, ¿sabe cuál es? Vive demasiado aislado. No disfruta nada alrededor. Por eso, antes de pensar en nuestras decisiones, no pensemos solo que nos afecta a nosotros. Todo esto tiene implicaciones. Somos una familia, somos una iglesia y nos va a afectar. Y finalmente, a los minutos que me quedan, el poder espiritual del dominio propio. Dice el verso 26, ciertamente no es bueno multar al justo, ni golpear a los nobles por su rectitud. Y lo que el autor inspirado nos recuerda que una persona gobernada por la sabiduría de Dios ama la justicia, ama la equidad, ama la verdad. No usa su autoridad ni su influencia o su posición para oprimir, para manipular, para humillar a otros, sino para proteger, para servir, para edificar. Otra de las historias en cuanto a esto, yo recuerdo un hermano que me estaba diciendo, él fue a aplicar para un empleo. Es una historia real. Él fue a aplicar para un empleo. Es una empresa grande. En el parqueo, él iba tarde. Llegó un poco tarde. Entonces estaba nervioso. Y entonces se juntaron 2 carros en un sitio. Y él agarró, el otro estaba primero. ¿Usted ha visto cómo pasa aquí en la Florida? Cuando hay un parqueo y alguien viene, usted está esperando que uno salga. Y el otro del otro lado. Bueno, así hizo él. Y lo que él no sabía, que en el otro carro quien estaba era el jefe. Y cuando él dice, eso me lo está contando él, que llegó a la oficina y vio quién era, él se quería morir. Pero era creyente el otro. Y le dijo, mira, tranquilo, siempre es bueno ser misericordioso. ¿Ustedes creen que se le olvidó esa enseñanza a esa persona? A veces nosotros usamos la posición para oprimir. Yo te voy a hacer sentir quién tiene autoridad aquí. Eso no es así. El corazón sabio no busca imponerse. Busca reflejar a Cristo. Nunca usa su poder para exaltarse, sino para bendecir. Eso refleja el corazón de Cristo. Y Salomón cierra con una de las partes claves aquí. Dice el verso 27. El que refrena sus palabras tiene conocimiento. Y el de espíritu sereno es un hombre entendido. Y aquí se nos presenta una de las marcas más evidentes de lo que es la madurez espiritual. Capacidad de detenerse antes de hablar. Pensar antes de responder. Orar antes de reaccionar. Someter las emociones bajo el poder del Espíritu Santo. Hermanos, refrenar la lengua no significa reprimir sentimientos, ni vivir en un silencio constante. Esa no es la idea. Es aprender a expresar lo que sentimos de una manera que honre a Dios, edifique a otros y preserve la paz. Eso es una gracia de Dios. No hablamos de frialdad emocional, hablamos de fortaleza espiritual. No es indiferencia, se llama madurez.
El creyente sabio no es el que nunca se enoja, sino el que no permite que el enojo gobierne su vida. Santiago 1:19-20 dice, y esto lo saben mis amados hermanos, pero que cada uno sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para la ira, porque en la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Y finalmente, el verso 28, Salomón termina diciendo, aún el necio cuando calla es tenido por sabio, y cuando cierra los labios por prudente. La belleza de cultivar madurez espiritual cuando hablamos. Hermano, ustedes saben los problemas, los conflictos, las heridas que se pueden economizar si una persona aprendiera a callar. Hay cosas que yo he dicho en mi vida que yo quisiera borrarlas de la existencia, pero la dije. No supe esperar. Callar es una virtud espiritual. Hay una persona que aprendiendo sobre la importancia de lo que es callar en la Biblia, él decidió aprender a hacer silencio en 5 idiomas. Quedarse callado en 5 idiomas. Entonces eso es disciplina espiritual. El creyente maduro aprende que no toda ofensa requiere respuesta inmediata. Aprende que no toda crítica necesita defensa. Que no toda discusión merece energía. Que no toda emoción debe ser expresada. El creyente maduro aprende primero que sus palabras van al trono de Dios. Aprende a glorificar a Dios. Entonces, el dominio propio en esto no es debilidad, es poder espiritual, es un fruto del espíritu, es señal de madurez, es protección de las relaciones, testimonio al mundo. Entonces, hermanos, demos de todo esto. Finalmente, para cerrar en un punto de aplicación. Primero a nuestro corazón, hermanos. Nosotros nos gozamos estar aquí en los cánticos, todo está muy bien. ¿Cómo vamos a salir por esa puerta ahorita? Esa es la pregunta que tenemos que responder. Entonces, necesitamos, hermanos, un corazón enseñable. Necesitamos pedirle a Dios. Dame un corazón enseñable. La pregunta no es cuánto sé. La pregunta es cuánto estoy dispuesto a cambiar. Y la sabiduría comienza cuando reconocemos que todavía necesitamos crecer. Cuando reconocemos que tenemos áreas que deben ser rendidas. Que todavía hay actitudes que deben ser transformadas. Que nunca en este mundo vamos a llegar a un punto donde ya no necesitemos ni corrección, ni consejo, ni dirección espiritual. Eso no es verdad. Un corazón enseñable se evidencia cuando recibimos la exhortación sin endurecernos, sin justificarnos. Cuando tenemos la humildad de preguntar, buscar consejos. Cuando permitimos que Dios confronte nuestras motivaciones más profundas. Entonces, hoy, hermano, esta es la pregunta que debemos hacer. ¿Escucho yo para obedecer o solo para confirmar lo que yo sé? ¿Busco consejo o busco aprobación? Son dos cosas diferentes. ¿Permito que otros hablen verdad a mi vida? ¿Los invito a decirme? A los esposos que están aquí. Dejen que sus esposas les hablen y lo confronten. No hay nadie que te conozca a ti más que tu esposa. Y le hablo a los esposos porque somos los más orgullosos. Dame un corazón humilde. En segundo lugar, en las relaciones, hermanos, yo vivo consciente del impacto que yo estoy teniendo a mi alrededor. Cada palabra, cada actitud, cada decisión, cada reacción, eso va a dejar una huella alrededor. Te lo aseguro. Muchas veces pensamos, eso es entre Dios y yo. Eso no es verdad. A veces pensamos, esto es muy personal mío. Eso no es verdad. A veces decimos, nadie más va a ser afectado. Eso no es verdad. Porque la Biblia dice que somos parte de un cuerpo, parte de una familia, parte de una comunidad. Y nuestras decisiones pueden traer paz o dolor, edificación o tropiezo, gozo o tristeza. Entonces esta es la pregunta. ¿Estoy yo siendo un instrumento de bendición para mi hogar? ¿Estoy siendo un instrumento de bendición para mi matrimonio? Si eres casado.
Estoy siendo instrumento de bendición para mis hijos. Estoy siendo instrumento de bendición para mi iglesia. Y finalmente, el testimonio, hermanos, nuestro hablar. Tenemos que examinarnos, nuestra manera de hablar, nuestra manera de reaccionar. ¿Saben que muchos testimonios cristianos no se destruyen por grandes pecados públicos? Esas son excepciones. Sino por palabras maldichas, reacciones impulsivas, comentarios hirientes, discusiones innecesarias, conflictos que pudieron haberse evitado. Examinemos entonces, ¿habla Cristo a través de mí? ¿Reflejo gracia cuando estoy molesto? Yo sé callar cuando debo callar. Necesitamos eso. Y a los amigos que están aquí, el pastor Michael oraba por la necesidad de refrescar el evangelio y queremos terminar con eso. Amigo que estás aquí, tal vez tú estás escuchando esto sobre la sabiduría, dominio propio. En tu interior, tú pudieras decir, yo quisiera hacer así, pero yo no puedo hacer así. ¿Sabes qué? Tienes razón. Tienes razón. Nadie puede vivir una vida cristiana en sus propias fuerzas. La Biblia nos enseña que no hay manera de agradar a Dios verdaderamente si primero no tenemos una relación personal con Él. Por eso alabamos a Jesús. Por eso celebramos el Evangelio. Sin Cristo el corazón no puede ser transformado. Sin Cristo el pecado sigue gobernando. La paz verdadera nunca va a llegar. El alma permanece vacía. Pero en Cristo hay esperanza. En Cristo hay perdón. En Cristo hay una nueva vida. Cuando tú recibes a Jesús como Señor y Salvador, la promesa es esta. Dios perdona tus pecados. Dios te da un nuevo corazón. Dios te sella con el don de su Espíritu Santo. Dios te capacita para que puedas responder. No se trata de portarse mejor, sino de rendirse primero. No se trata de cambiar para venir a Dios, sino de venir a Dios para que Él te cambie a ti. Lo que necesitas es un nuevo corazón. Y hoy Dios te dice, ven, hoy es el día aceptable. Hoy es el día de salvación. Hoy puedes acercarte a Cristo. Hoy puedes entregar tu vida. Hoy puedes comenzar de nuevo. Hoy puedes recibir su gracia. No endurezca tu corazón. No postergues esa decisión tan importante. No sigas caminando solo. Jesús hoy te llama para darte perdón, para darte paz, para darte una vida que es eterna, para hacer posible que tengas una relación con Dios. Entonces, si hoy escuchas su voz, no cierres tu corazón. Responde en fe. Y nosotros estamos aquí para ayudarte y para orar contigo. Vamos a orar. Señor, gracias por tu palabra. Tú has hablado a nuestros corazones y nuestros corazones son, oh Señor, desafiados. Actitudes que debemos cambiar, palabras que deben sanar, decisiones que deben ser entregadas, heridas que deben ser restauradas. Oh Señor, pero queremos salir de aquí con esperanza, no con culpa, porque la gracia de Cristo es suficiente, porque tu misericordia es nueva cada mañana, porque tu Espíritu sigue obrando en nosotros. Por eso, Señor, hoy vemos esto como una oportunidad para volver a rendir nuestro corazón a ti, para renovar nuestro compromiso de vivir en tu presencia, para que tu Espíritu Santo nos fortalezca, Señor. Y venimos a ti como hijos sabios. Danos humildad, danos amor, danos dominio propio, pasión por agradarte. Oh Señor, que podamos decir, toma mi vida otra vez, gobierna mi corazón, usa tu palabra, dirige mis pasos. De tal manera, oh Dios, que nuestra vida sea un reflejo de tu gracia, un testimonio de tu poder y una ofrenda viva para tu gloria. Y oramos en el nombre de Cristo. Amén.